Hola a todos. Sigamos estudiando juntos la historia del siglo XX. En este caso, tal como hicimos con el nazismo, lo haremos con el fascismo. Esta ideología y movimiento político, vamos a aclararlo aquí para que ustedes ya vayan delimitando la cuestión, que surge en el famoso periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y, claro está, la Segunda Guerra Mundial. Para ser más exactos, podemos decir entre 1918 y 1939. Ahora bien, al terminar esta Primera Guerra Mundial, les cuento que Italia se encontraba en una situación económica bastante crítica, como pasaba con otras potencias del mundo. Inclusive estaba endeudada con Estados Unidos y también con Inglaterra. Entonces, esto a su vez traía crisis dentro de la misma Italia, mucha pobreza, mucha hambruna, falta de trabajo, una ciudad totalmente, un país, mejor dicho, totalmente destruido. Por ende, había que salvar la situación. Y en esta coyuntura va a aparecer una figura importante, muy importante, debemos decir, en lo político, que es este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que el señor Benito Mussolini. Benito Mussolini nace en el año 1883 y muere en el año 1945. Y les cuento que provenía del socialismo. Es decir, tenía ideas básicamente socialistas, pero algo va a cambiar. Porque luego va a ser partidario de un régimen fuerte basado en la exaltación nacionalista y, claro, está en el corporativismo. Este corporativismo que era ni más ni menos que la agrupación gremial de todas las profesiones, de todos los gremios. Pero entonces veíamos cómo del socialismo él ya partió o cambió sus ideas a un régimen mucho más autoritario, una ideología mucho más autoritaria y más emparentada con el nacionalsocialismo que tenía Alemania con Hitler a la cabeza. Los invitamos a que vean nuestro video de nazismo para poder comprender y clarificar un poco la cuestión. Y sigamos un poquito más adelante con esta figura de Benito Mussolini y les explicaré en minutos a qué va a hacer referencia esta imagen. Porque si hablamos de Mussolini tenemos que decir que en 1919 él funda los fascios de combate. Fascios de combate, una milicia antisocialista, milicia antisocialista que iba ganando peso en Italia y que además atacaba tanto a liberales como a comunistas. Atacaba a liberales, comunistas y todos aquellos que se opusieran a las doctrinas propias que sostenían estos fascios de combate. Entonces, en 1921 nace el Partido Fascista. Nace el Partido Fascista. Muy bien, hasta aquí entonces nos queda claro que en 1919 surgen los fascios de combate, esta milicia antisocialista que atacaba a liberales, comunistas, inclusive socialistas, y que en 1921 nace finalmente el Partido Fascista, que es esta ideología, este movimiento político que tanto nos interesa. En las elecciones de este año, de 1921, fueron elegidos 31 diputados fascistas, para que ustedes ya vayan viendo cómo el fascismo iba ganando terreno. Viendo esto, ¿qué hizo Mussolini? Mussolini se preparó para llegar al poder
Y en octubre de 1922, año clave también para el fascismo, Mussolini con los suyos organizó la famosa Marcha sobre Roma. Marcha sobre Roma, que estamos mostrando en esta imagen que estamos señalando. Y es en esta marcha sobre Roma donde exigió al rey Víctor Manuel III, vamos a ponerlo aquí, el rey Víctor Manuel III, que entregara el poder. Le dijo, a ver, Víctor, ahora el que manda soy yo. Es decir, Mussolini estaba con ganas de tener el poder de Italia. Pero pese a que teóricamente la monarquía y el sistema parlamentario seguían vigentes, lo que hizo Mussolini fue preparar mediante una serie de leyes un estado totalitario dirigido por él mismo. Vamos a ponerlo aquí. Y consolidó su poder a partir de 1925. 1925 consolida su poder. Y la historia sigue, porque el fascismo contó con el apoyo, por ejemplo, de la clase media. Contó con el apoyo de la clase media, es decir, era un régimen autoritario, pero aún así contaba con gran aceptación. Pero la clase media, si bien lo apoyaba por una cuestión de frustración y temor, por este miedo que había dejado la Primera Guerra, es decir, decían, bueno, muchachos, ante todas las opciones, quedémonos con el fascismo, porque parece que Mussolini quería o intentaba hacer renacer a Italia. Entonces la clase media, sobre todo, veía esta situación y decían, bueno, antes que nada, quedémonos con Mussolini. Mussolini, aprovechándose de la propaganda y con gran publicidad, inició un programa de reconstrucción económica. Reconstrucción económica. Más o menos, dijo, vamos a ver qué podemos hacer para ganarnos al pueblo, basándose principalmente en las obras públicas, es decir, en levantar a Italia de toda esta crisis que había dejado, sobre todo a nivel edilicio, en varias ciudades. Sin embargo, no logró sacar de su atraso secular a las regiones que eran las regiones sobre todo del sur, donde continuaba esta oleada migratoria hacia América. Por eso en muchos países de Latinoamérica, sobre todo, y del sur de América, nosotros podemos encontrar muchos italianos que habían venido, sobre todo a raíz de este periodo de crisis de entreguerras. Vamos a ver, cuando hablamos de Mussolini, decíamos, hablamos de una política autoritaria. Política autoritaria muy parecida a la que tenía Hitler en Alemania. Inclusive su agresiva política exterior lo llevó a invadir la zona de Abisinia, es decir, Abisinia, para que ustedes se ubiquen, era la zona de Etiopía, en octubre de 1935, lo que provocó, claro está, grandes conflictos internacionales. No le caía muy bien Mussolini a varios líderes de otras potencias. Y un año después, es decir, en 1936, pactó con Hitler, vamos a ubicarlo allí, formando el famoso, y ahora sí hagamos un espacio en nuestra pantalla, el famoso eje Roma-Berlín. Eje Roma-Berlín, fortaleciéndose así los lazos entre Alemania e Italia. Claro está, porque los dos mantenían la misma ideología, la misma política. Ahora bien, claro está que la política internacional de ambos dictadores va a originar un nuevo conflicto internacional y veremos en los videos de la Segunda Guerra Mundial cómo estos nacionalsocialismos propios de Alemania y este fascismo de Italia harán que el mundo se les ponga en contra y que comience así
la Segunda Guerra Mundial, tema que invitamos a ver en nuestros videos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.